Agustín García Matilla, que, bueno, todos creo que saben que es un destacado académico e investigador en el ámbito de la comunicación y también de la educación. Actualmente, bueno, es catedrático, ¿no?, de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Valladolid, en la que además ocupa el cargo de vicerrector del campus María Zambrano en Segovia. Y bueno, antes ha desempeñado otras muchas labores de gestión, ¿no?, como la de decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. En el contexto que nos ocupa de este programa de doctorado, pues obviamente Agustín es doctor ya desde hace mucho tiempo por la Universidad Complutense, y su trayectoria investigadora ha estado centrada en la educomunicación, la televisión educativa y la comunicación de servicio público. En ese sentido, creo que tenemos entre nosotros hoy un referente muy reconocido, autor, coautor de múltiples trabajos, ¿no?, libros, monografías, capítulos, artículos, investigaciones que ha liderado, equipos de investigación que también ha constituido y liderado, pues dan cuenta de esa experiencia y ese bagaje, ¿no?, tanto o no solo académico, sino investigador y de conocimiento. Por otra parte, también pues tiene bastante experiencia docente, ha trabajado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la Complutense, en la Carlos III, estuvo con nosotros también en la UNIA, en el Máster de Comunicación y Educación Audiovisual, y bueno, ahora se desempeña en la Facultad de Segovia, ¿no? Pero me gustaría hoy resaltar especialmente en esta breve presentación, que no hace ni mucho menos justicia a su valía, que él es uno de los pioneros e impulsores de la educomunicación en España, un referente en todo lo que es el desarrollo de ese concepto y de ese campo del saber, ¿no?, promoviendo el pensamiento crítico, la alfabetización mediática y la ética en la comunicación. Además de todo esto, bueno, ya he dicho, es un referente para muchos de nosotros, casi todos los que estamos aquí, que tenemos ya una edad, ¿no? Pues lo hemos leído, lo hemos conocido, lo hemos estudiado, pero me gustaría también decir que no es solo como referente como académico, ¿no?, sino también como persona, como compañero y como amigo, ¿no?, siempre dispuesto a ayudarnos, a apoyarnos y a trabajar en lo que hiciese falta. Hoy está con nosotros con una muy interesante aportación que viene a completar lo que esta mañana hemos tenido oportunidad de ver en el comienzo, ¿no? En este caso, pues Agustín nos va a abordar el tema de la ética de la comunicación en tiempos de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, María Amor. Muchas gracias, porque se ve que María Amor es amiga igual que Ignacio. Realmente la admiración es mía, porque el trabajo que estáis haciendo y que tenéis el lujo de estar compartiendo es insólito en general dentro del contexto de la Universidad Española, porque generalmente entre los departamentos, entre las diferentes áreas de conocimiento, suele haber bastantes hostilidades, ¿no? Y en este sentido ver esa cohesión, ¿no?, antes ha hablado también Aurora Labio de ese ambiente fantástico que existe dentro de este doctorado, y también me consta, porque son amigos desde hace muchos años, tanto Ignacio como María Amor, pues de esa relación extraordinaria y de esa generosidad como para lanzar proyectos como es Comunicar y como ha sido la revista de Comunicar durante todos estos años. Y para mí el admirador soy yo, ¿no? El único privilegio que tengo en estos años o el mérito es tener muchos años. Bueno, también he admirado con gran interés la ponencia de Marisa Torres da Silva. Me ha interesado muchísimo, me parece un trabajo extraordinario, y en mi caso voy a intentar hacer una contextualización de cosas que deberíamos tener en cuenta para establecer esta investigación necesariamente interdisciplinar que aborda el tema de las inteligencias, porque hablamos de inteligencia artificial de forma muy frívola a veces, muy gratuita, pero es importante que recojamos ese contexto imprescindible para saber de qué estamos hablando, y cuando nos referimos a inteligencia,
qué reflexiones ha habido a lo largo del tiempo y cómo deberíamos entrar a tener en cuenta cuáles son las necesarias reflexiones que deberíamos realizar, ¿no? Una definición de inteligencia, he escogido una de las muchas, en este caso de Adela Cortina, ética, persona que ha profundizado en el análisis ético y filosófico de todos estos contenidos, incluyendo la ética de la inteligencia artificial. Ella habla de una definición: inteligencia en sentido amplio es la capacidad de perseguir metas, planificar, prever consecuencias de las acciones y emplear herramientas para alcanzar las metas. La inteligencia sería entonces la capacidad de resolver problemas con instrumentos. Pero si vamos a una focalización mayor por parte de un investigador admirado, de una gran mente como la de Stephen Hawking, sintetizaría todo diciendo: la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Pero ¿qué sucede? Que ya en 1900, tendríamos también que plantearnos si los animales son capaces de tener inteligencia o no. Esa reflexión se lleva haciendo durante muchos años y fijaros simplemente una imagen ilustrativa, ¿no? La pregunta que deberíamos hacernos: estas hormiguitas que evitan que la gota se caiga y que puedan beber todas, sería un ejemplo para la propia universidad, ¿no? Podríamos trabajar conjuntamente, colectivamente, para todos compartir y además evitar los riesgos que la propia naturaleza nos establece. Podríamos lanzar esa pregunta también: si en época de pandemia nos unimos suficientemente para prever todo lo que habrían sido pandemias anteriores, ¿no? En este caso, las hormiguitas lo tienen claro, ¿no? Evitan la caída de la gota y además beben de forma simétrica para conseguir esa ingeniería animal a veces muy superior a la humana, ¿no? ¿Qué sucede? Que ya en 1982 un señor que se llamó Howard Gardner descubrió que frente a los planteamientos de Alfred Binet, que hablaba de una inteligencia única, inamovible, y que no tenía en cuenta que vamos desarrollando nuestro cerebro para llegar a esas 100.000 millones de neuronas que nos hacen poder comprender el mundo y poder relacionarnos, pues los test de Edouard Binet, cuando nos los hacían incluso en mi época en el colegio, hablaban de una inteligencia que fundamentalmente se basaba en lo lingüístico, en lo lógico-matemático y en lo espacial. Pero ¿qué sucede? Que Howard Gardner se quitaba mérito diciendo que él lo único que había hecho era llamar a lo que antes se llamaban talentos inteligencias, ¿no? Y vemos en este abanico de 8 denominaciones de diferentes inteligencias lo que se juega a la hora de hablar de ese concepto de inteligencias múltiples. Decíamos que en lo alto de la pirámide siempre han estado la inteligencia lingüística, la lógico-matemática y la espacial. Y eso nos hacía que cuando nos hacían el test de inteligencia de niños, decían: tú eres más o menos inteligente según el cociente intelectual que te marque, ¿no? Y entonces ya estábamos marcados para siempre. ¿Qué sucede? Que eso realmente no es así, ¿no? Y realmente el dar nombre a esas inteligencias por parte de Howard Gardner nos ayudó a pensar que tenemos también que hablar de la naturaleza naturalista, cómo estamos percibiendo el entorno y hasta qué punto tenemos sensibilidad ante nuestro propio entorno, la musical, si tenemos esas habilidades, esa sensibilidad, la física cinestésica, que también es un tipo de inteligencia que nos hace aprovechar al máximo las potencialidades de nuestro cuerpo y ser sensibles, pero 2 fundamentales para mí, que son la intrapersonal y la interpersonal. Cuando Marisa hablaba esta mañana de cómo desarrollamos los discursos de odio, ese concepto de espiritualidad que ahora se pone cada vez más de moda, porque parece que más allá de las iglesias que existan, lo que sí tenemos que tener es una sensibilidad por lo espiritual, por cómo nos preguntamos quiénes somos, qué proyecto de vida tenemos, nos conocemos. Esa inscripción en el templo de Apolo, el conócete a ti mismo, lo estamos teniendo en cuenta realmente en un momento tan crítico como este, donde las enfermedades mentales se disparan
y donde todos los colectivos sociales y profesionales dicen tener un problema psicológico o haber pasado por problemas psicológicos en toda su trayectoria, desde luego entre la academia, desde luego en el periodismo, en el mundo de la comunicación. Por lo tanto, estamos hablando de primar frente a lo que sería el asignaturismo del que habla el filósofo Emilio Lledó y que critica sistemáticamente. La vida no está separada por áreas de conocimiento, por asignaturas. En la vida tenemos que enfrentarnos a incertidumbres permanentemente y, por lo tanto, es importante que nos preguntemos qué proyecto de vida tenemos, qué hemos venido a hacer. Y, desde luego, si tuviéramos una sensibilidad por lo interpersonal, por preocuparnos por el otro, por las otras personas, probablemente minimizaríamos ese discurso de odio del que se acaba de hablar, ¿no? Esos discursos de odio terribles que nos hacen pensarnos que estamos en un ambiente absolutamente tóxico que vamos reforzando permanentemente, porque los partidos políticos se ponen la camiseta de la militancia, porque en nuestro mundo académico no somos lo suficientemente generosos, porque realmente en lugar de escuchar a nuestros alumnos para ver qué están haciendo con la IA, decimos que el problema es que van a plagiar sus trabajos y, mientras tanto, los vendedores de tecnología nos están vendiendo sus tecnologías. Y eso nos evita reflexionar para saber cómo tenemos que ser más inteligentes, más listos para contar con nuestros estudiantes. En primer lugar, escucharlos, y eso es inteligencia interpersonal, y a partir de ahí vemos cómo le damos la vuelta. Cuando somos bustos parlantes, cuando esos conceptos de los que hablaba Mario Kaplún, en lo que es el modelo bancario de comunicación y de educación, en donde el profesor lo que dice es: yo he aprendido así, me abro el cerebro e intento transmitir a mis alumnos lo que yo he aprendido de la misma forma en la que lo he aprendido. Y nos sentimos superiores y pensamos que nuestros alumnos tienen que recibir aquello que les damos, en lugar de seguir ese modelo procesual, eludiendo otro de los modelos de la educación y de la comunicación, que es el behaviorista o conductista, ¿no? En donde volvemos otra vez al mismo tema. Como tenemos tecnologías, pensando que utilizando esas tecnologías ya vamos a transmitir por inferencia y por transmisión ese conocimiento que nosotros hemos adquirido gracias a lo modernas que son esas tecnologías. Y, sin embargo, no tenemos en cuenta el gran modelo procesual del que habló Paulo Freire y que ya en los primeros años del siglo XX Celestín y Elise Frenet abogaron por él, que era el modelo de proceso. Nuestros estudiantes tienen que ser productores de mensajes, tienen que ser personas motivadas para observar la propia realidad y tenemos que escuchar a los estudiantes en el nivel que queramos desarrollar. Cada vez que yo les pregunto en primer curso a los estudiantes de esos primeros cursos de comunicación, ¿a cuántos profesores recuerdas que te hayan dejado cosas interesantes y útiles para la vida? Después de 15 a 21 años, cuando son de posgrado, de tener un contacto con el sistema educativo, recuerdan a 3 o 5 profesores que les han enseñado cosas útiles para la vida. ¿No ese es un drama? ¿No es algo realmente caótico cuando estamos diciendo la inteligencia artificial realmente nos va a hacer una competencia desleal? ¿No tendríamos que habernos planteado anteriormente cómo estamos haciendo nuestra docencia y cómo estamos desmotivando con nuestra propia actitud y con esa forma de dar la docencia del busto parlante? Pero no solo estas inteligencias, fijaros que podríamos preguntarnos, ¿hay otras cosas en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, sobre las que tendríamos que preguntarnos? Lo emocional, sabéis que Daniel Goleman, en el año 90, saca un libro que se llama Inteligencia Emocional y que hace que Howard Gardner incorpore esa nueva inteligencia a su repertorio de inteligencias. En lo emocional estamos mezclando lo intrapersonal, lo interpersonal, pero también podríamos desarrollar la inteligencia colaborativa de nuestros alumnos, enseñarles a trabajar en grupo, desde luego la creativa. Cuando Csikszentmihalyi, un emigrado de Italia con padres húngaros y que se va a Estados Unidos, escribe un libro que se llama Creatividad,
descubre un concepto que es el del fluir. Él entrevista a personajes significativos, muchos de ellos premios Nobel, y le pregunta: ¿cómo has llegado al desarrollo del saber y del conocimiento? ¿Cómo te has motivado para llegar a ser un triunfador en el ámbito intelectual? Lo que todos le responden es: he conseguido fluir, he conseguido olvidarme de todo lo demás cuando me motiva mi campo de interés, mi área de interés. Eso es lo que Csikszentmihalyi descubre, y es algo también fundamental que tenemos que descubrir en la creatividad. No basta con que le digamos que es muy trascendente a nuestros alumnos aquello que estamos enseñando. Lo que es importante es conseguir que nuestros estudiantes fluyan. También es importante que tengamos otro concepto de lo social y lo político, pensando que para que haya una política transformadora tiene que haber una ética, tiene que haber una estética, que no la hay en las redes sociales. De nuevo volvemos a lo que explicaba Marisa antes. Si tuviéramos una sensibilidad para, de alguna manera, educar a todas las audiencias, a los estudiantes en los diferentes niveles educativos, de que lo formal, de que lo estético es tan importante para poder convivir y para poder, de alguna manera, si queremos vender eso, triunfar en la vida. Si una de las cosas que preocupa a los adolescentes es que te hagan caso los otros, a los chicos que les hagan caso las chicas, a la inversa, las chicas que nos hagan caso. Si estéticamente les dijéramos: si sabes más, si sabes transmitir, si sabes hablar de todo, si sabes comunicarte, si sabes preguntarme, eres un ser necesario también estéticamente. ¿Cuál es el problema de la política en estos momentos? Que es una política antiestética, que no se preocupa por el bien común, que lo que estamos viendo es el discurso de odio permanentemente, aun cuando no lo denominemos técnicamente discurso de odio. Por lo tanto, volvamos otra vez a ese tipo de inteligencias que habría que desarrollar. Y también nuestras compañeras, hay un grupo dentro de la Universidad de Zaragoza que habla de denominar a las TICs tricks, porque introducen el concepto de lo relacional. Carmen Marta Lazo y el propio José Antonio Gabelas han desarrollado este concepto en los últimos tiempos. Y finalmente lo espiritual, ¿no? Porque estamos viendo que lo espiritual se asocia con las iglesias y con los dogmas. Sin embargo, sabéis que desde diferentes puntos de vista se están desarrollando conceptos de espiritualidad, incluso venidos por gente que participan en las iglesias, como Pablo Dors y otras personas que realmente están haciendo un discurso en donde la reflexión es: tenemos que unir en esa espiritualidad, venga de donde venga, en las diferentes sensibilidades. Bueno, vamos ya a la inteligencia artificial, ¿no? Una definición extraída del propio ChatGPT. Dice: la inteligencia artificial generativa, IAG, es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la generación de contenido original a partir de datos existentes. Esta tecnología utiliza algoritmos y redes neuronales avanzadas para aprender de textos e imágenes y luego generar contenido nuevo y único. Además, ante una petición puede devolver contenidos o ideas en forma de conversaciones, información, explicación, aportaciones, historias, imágenes, vídeos y música. En el fondo, si tomamos la crítica que hace Noam Chomsky, pues lo que es la inteligencia artificial, para esa visión crítica de Chomsky, es un gran plagio universal. La inteligencia artificial ha bebido, ha mamado de todas las adquisiciones, de todas las aportaciones que se han hecho en la historia de la humanidad. Por lo tanto, tendríamos que desmitificar para ver que efectivamente seguimos nutriendo la inteligencia artificial desde el factor humano. Y eso lo deberíamos tener muy claro, sobre todo para los vendedores de tecnología, que en lugar de invitarnos a parar para reflexionar, lo que hacen es: consuma usted el nuevo producto con la obsolescencia programada que va a hacer que dentro de unos meses no le valga de nada el equipo que ha usted conseguido. ¿Qué imagen se representa en la IA? ¿Qué recuerdo podéis tener si tuviéramos que reproducir una imagen significativa, simbólica de la IA? Pensad internamente. Por ejemplo, ahora que acaba de morir
el Papa, Capilla Sixtina. Fijaros los mitos como los reproducimos también, o el transhumanismo, ¿no? Las mentiras visuales de la IA serían: a medida que se expande la inteligencia artificial en cada rincón de nuestras vidas, un cliché se consolida, el de representar visualmente estos sistemas como robots humanoides blancos, cerebros destellantes o con referencias a la ciencia ficción. Un grupo cada vez mayor de especialistas se opone a esta iconografía cargada de sesgos históricos sobre género, etnia y religión, que genera expectativas poco realistas y enmascara los efectos sociales de estas tecnologías. Y hablamos de sesgos. Es muy importante que nos quedemos con esa idea, ¿no? Sobre los sesgos de la inteligencia artificial, cuando el sesgo de los resultados, esta es una referencia a Alexandre Lavoisier-Sayat, que nos define muy claramente, por eso lo reproduzco, dado el tiempo limitado que tenemos, cuando el sesgo de los resultados proporcionados por la IA ha llevado a los expertos a cuestionarse si la toma de decisiones debe delegarse a estos sistemas que muchas veces no presentan la transparencia necesaria para que dichos resultados puedan justificarse, fijaros lo que se comenta. Autores e investigadores del tema como Kaufman y Villani afirman que el camino para mitigar las externalidades negativas es adoptar la idea de by design, o sea, incorporar la ética desde el inicio del proceso de elaboración y desarrollo de los sistemas y paralelamente en cualquier etapa del proceso. Es decir, la ética debería estar al principio de la propia fabricación y del propio desarrollo. Asignar responsabilidad a los seres humanos a través de un procedimiento predeterminado. Kaufman sugiere que, dado el carácter multidisciplinar de la inteligencia artificial, los equipos de desarrolladores se diversifiquen, incorporando profesionales de las ciencias exactas y las ciencias humanas. Ahora que estáis planteando la reflexión sobre vuestras propias tesis doctorales, es importante ese concepto de interdisciplinariedad, porque siempre hablamos de lo necesario que es, pero luego parece que identificamos a los informáticos con las orejeras de solo ir a lo suyo, en las humanidades de la reflexión excesivamente generalista y abstracta, y en las ciencias sociales vamos a los datos, pero no vamos a los fondos. Por lo tanto, esa sensibilidad múltiple es importante en cualquier trabajo que abordéis, y es lo que aquí se nos está diciendo. Las tres modalidades de la IA, de las que habla también Adela Cortina, nos llevaría a definir cada una de ellas. En primer lugar, la inteligencia superior o superinteligencia. Estamos manejando esos tópicos y es importante que los tengamos claros como marco de referencia. El segundo sería la inteligencia general, que es la que se asocia con nuestra inteligencia natural humana, y la inteligencia especial. La primera, me interesa mucho que la tengamos clara, esa inteligencia superior o superinteligencia se asociaría con que esas máquinas llegarían a superar al hombre. Ahí estaríamos hablando de las propuestas transhumanistas o poshumanistas, ideas de singularidad. El propio Kurzweil considera que en 2045 se conseguirá la singularidad tecnológica, es decir, la posibilidad de sustituir al ser humano. El problema ético es que se llegue a una singularidad en la que las máquinas se crean superiores a los seres humanos. Acordaros del Mundo Feliz de Aldous Huxley, Acordaros de que había un personaje que era el salvaje, que no se sometía a tomar el soma y que quería mantener esa libertad frente al poder, a la autoridad de ese mundo feliz artificial. Bueno, en este concepto de inteligencia superior o superinteligencia sería exterminado. Acordaros también del punto de vista de la literatura de Bradbury y esa película que adaptó el propio Truffaut, ¿no? Fahrenheit 452, en donde las personas que leían tenían que irse fuera de lo que eran esos bomberos incendiarios que quemaban los libros. Cada ser humano se aprendía de memoria un libro para poder preservar la cultura literaria, ¿no?
Por lo tanto, en un mundo de superioridad de las máquinas y sometimiento de los humanos, no habría lugar a la supervivencia de ningún salvaje, que seríamos los propios humanos, ¿no? Sería un deber moral, desde el punto de vista de la reflexión de la propia de la Cortina, hacer que las máquinas tuvieran esa conciencia ética para evitar esa visión apocalíptica, distópica, que representa lo que sería el triunfo de esa inteligencia superior o superinteligencia. El dilema es esa IA, para que unos pocos alcancen, lo que nos tenemos que plantearnos es si queremos trabajar en la IA para que unos se sigan volviendo a hacer ricos o se hagan todavía más ricos, o lo que queremos es poder para que se haga una sociedad más justa, si incluimos esos valores. El segundo tipo de inteligencia, la inteligencia general, sería aquella que puede resolver problemas generales, como se indica. Esta forma de inteligencia típicamente humana es en la que trabajan las mentes más brillantes y constituyen lo que serían los fundamentos de la IA. Ese objetivo principal sería crearla como disciplina científica y conseguir que una máquina tenga el mismo tipo de inteligencia o similar inteligencia a la humana. Joan Searle, ya en 1980, diferenció entre una IA fuerte y otra débil. La fuerte implicaría que un ordenador fuera capaz de pensar igual que un ser humano, pero aquí Searle lo que detecta es que esto es imposible porque el ordenador carece de la intencionalidad por la que los humanos damos significado a lo que nos rodea. Una máquina no conoce el significado de los símbolos que maneja. Las máquinas carecen del conocimiento, del sentido común, que es posible tener por nuestras propias vivencias corporales. ¿Deberían ser ciudadanos del mundo político, lo que nos preguntamos, elegibles como representantes en sociedades democráticas? Me estoy refiriendo a las máquinas, sin ser estas manejadas por un ser humano. Ese problema podría ser más jurídico que moral. De momento podemos decir que es imposible porque las máquinas harían un simulacro como si sintieran como personas, pero no lo harían. Y el tercer concepto del que habla Adela Cortina es la inteligencia especial. Es aquella que llevaría a cabo trabajos específicos, es la propia de sistemas inteligentes, capaces de realizar tareas concretas de forma muy superior a la inteligencia humana, porque pueden contar con una inmensa cantidad de datos y también con algoritmos sofisticados que pueden llevar a resultados, acordaros, ¿no?, como el propio ajedrecista Kasparov fue derrotado por una máquina llamada Deep Blue, o como el juego AlphaGo, el campeón del juego AlphaGo, fue derrotado como campeón de Europa por otra máquina. Pero ¿qué sucede? Que tenemos, aquí estáis viendo en esta transparencia, aspectos absolutamente relevantes y positivos para el ser humano, como puede ser cómo reconocer un ictus. En el campo de la sanidad, este tercer uso, el de la inteligencia especial, es el que está triunfando también desde el punto de vista de su máxima utilidad, ¿no? En este caso estáis viendo una imagen en la que gracias a la IA se está identificando de todos estos personajes quién tiene mayores posibilidades para tener un ictus. Sabéis que, por ejemplo, en la detección del cáncer de mama se están consiguiendo resultados extraordinarios. Entonces siempre tenemos el blanco, el gris y el negro, ¿no?, de matices. Bueno, si fuéramos al campo de la comunicación, quiero plantearos un poco lo que están diciendo, por ejemplo, los periodistas acerca de la IA, ¿no? El 85%, en lo que es el informe anual sobre la profesión periodística que se hace cada año en España, considera que la IA debería restringirse. El 97% que tendría implicaciones éticas. Fijaros la importancia, ¿no? Los propios profesionales de la comunicación plantean que efectivamente hay un campo importantísimo y sobre todo prioritario, que es el de la ética. El 91% dice que puede favorecer la desinformación. El 96% que la audiencia debe ser informada de su uso.
y el 73% considera que el medio es responsable de su uso. Cuando antes se comentaba el tema de la importancia de un periodismo distinto y de que había que controlar el periodismo, nos encontramos que ha habido modelos periodísticos creados por la propia ética y deontología profesional de los propios periodismos. Nosotros estudiamos comparativamente la BBC y la televisión pública española y nos dimos cuenta que una de las características de la BBC británica es que los propios profesionales crean sus guidelines que renuevan cada 4 años para tratar aspectos que tienen que ver sobre los principios fundamentales del periodismo, que es buscar las fuentes originales para contar la verdad y poder contrastar esas fuentes para llegar de una forma ética y deontológica al receptor de la información. Pero es que además, entre ellos, antes también hablaba Marisa del tema de la necesidad de que establezcamos relación entre los profesionales de la comunicación y que también sean sensibles a las necesidades de la sociedad. No puede haber un periodismo solo de declaraciones. Pensad que cada vez estamos viviendo un periodismo en el que se le pone el micrófono al interlocutor y suelta lo que quiere. Los políticos no atienden a repreguntas, que es una de las esencias del periodismo, y nos tragamos como consumidores, como espectadores, el que un político no atienda a la repregunta de un periodista y, sobre todo, no plantee la importancia de hacer rendición de cuentas, que es uno de los conceptos básicos del periodismo, rendir cuentas a la audiencia, rendir cuentas a los lectores y a los propios oyentes o espectadores, ¿no? La opinión de los periodistas sobre la IA, seguimos con ello. El periodista desarrolla la noticia a partir de un hecho acaecido de forma real y primigenia. Estamos viendo cómo dentro de las redes sociales pues hay muchos influencers que se dicen que creen que ya el periodismo no es necesario porque ellos con su camarita y con su propia interpretación de la realidad son capaces de sustituir al periodista. En estos momentos hace falta más que nunca que como sociedad reivindiquemos ese periodismo profesional, ese periodismo comprometido con la verdad. Por otra parte, la IA permitirá aumentar exponencialmente la productividad del periodista y del profesional de la información. Pero, como veíamos en esa famosa canción, ¿a qué dedica el periodista su tiempo libre? ¿Qué podemos hacer para que el periodismo realmente vaya al fondo de la cuestión? Nosotros en Segovia tenemos unos premios que son los más reconocidos al periodismo de reporteros, especialmente de reporteros de guerra, que son los premios Cirilo Rodríguez. Ahí los propios periodistas premian al periodista que está al pie de la información. Cuando las cámaras y los medios en general se van, se queda a veces el periodista freelance, sin apenas recursos para dar testimonio de lo que hay que informar realmente. Pero la pregunta es ¿qué periodismo estamos viviendo? El periodismo más barato, que se hace en la oficina, y claro, a ese periodismo la IA le va a venir fenomenal porque prácticamente puede beneficiarse de lo que es información, entre comillas, perfecta por la forma, no por el fondo. Y por otra parte, tenemos que hacernos preguntas para limpiar de adherencias lo que sigue siendo la herencia del periodismo, de lo que hablaba Kapuscinski y de lo que hablaban Kosenstiel y otros periodistas, ¿no? Fijaros aquí, esta imagen la he escogido de un pintor maravilloso, Amadeo Olmos de Segovia, que trabaja en Segovia, segoviano. Vemos toda la cacharrería metida en un barreño y la naturaleza al fondo. Estamos teniendo el objetivo último de preservar el mundo que hemos tenido hasta ahora. Nos preocupa realmente ese mundo natural, esa ventanita que cada vez está más lejana con la naturaleza. Estamos viendo cómo está transformándose el clima en el mundo. Bueno, vamos a ver de qué nos hablan algunos autores que podrían ser más apocalípticos. ¿Cuánto tenemos? Vamos bien.
Sabéis que uno de los popes de lo que es la predictología del futuro es Yuval Noah Harari. En su último libro, Nexus, hablaba de que más de un tercio de los 2.778 investigadores y empresarios entrevistados en 2023 valoró la posibilidad de que el avance sin restricciones de la IA podría culminar en una reducción de la vida y de la biosfera a gran escala, así como en la imaginación e incluso en la extinción de la humanidad. Estamos refiriéndonos a que lo que está en juego, si no reflexionamos previamente y no paramos el tiempo para poder reflexionar sobre lo que podrían ser las consecuencias de la inteligencia artificial, podríamos estar poniendo en peligro el futuro de la humanidad. No aprendemos nunca, porque creemos que, por ejemplo, conceptos como el de los prosumer se han inventado ayer. Pues no. Un señor como Alvin Toffler, que en 1980 escribe este libro, La tercera ola, nos hablaba ya de esas olas en las que habíamos estado insertos. La primera ola se correspondía con la revolución agrícola que comenzó 8.000 años antes de Cristo. La segunda ola él la caracterizaba como la de revolución industrial, definida en la segunda mitad del siglo XVIII. La tercera ola, a la que él se refería como en vanguardia de los pensadores de la época, hablaba de esa revolución del bienestar que comenzaba a mediados del siglo XX, y esa cuarta ola, de la que lógicamente no hablaba Toffler, pero que incluye aquí, sería la de Internet y la IA generativa, ¿no?, que está vigente en la segunda y tercera décadas del siglo XXI. Estamos en ella, pero estamos planteándonos esa reflexión necesaria, esa reflexión imprescindible ante lo que nos está viniendo, que, según algunos teóricos, no tiene ni comparación con las olas anteriores. La dimensión, el potencial de esta nueva ola es tan importante que, de alguna manera, rompe con lo que han sido las esencias de olas anteriores. Fijaros que antes, en el siglo pasado, cada invento, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, venía cada 10, cada 20 años. Aquí cada renovación de nuevo invento es prácticamente de meses, ¿no? Estamos actualizando permanentemente desde que empezamos a hablar del chat GPT 3.0, 3.5, luego el 4 y seguiremos con los desarrollos. Se habla de ese concepto de contención, que deberíamos poder apoyar si nos lo planteamos. En este caso, Mustafa Suleyman nos habla de que deberíamos comparar esta revolución con la que significó el desarrollo de la energía nuclear ante los potenciales riesgos de la IA. Deberíamos plantearnos que décadas después de sus inventos, los creadores de la bomba atómica fueron incapaces de evitar la guerra nuclear, igual que Henry Ford no evitó los accidentes de coches después de que se inventara, ¿no? El reto inevitable de la tecnología es que los autores pierden muy deprisa el control del camino que toman sus inventos una vez introducidos en el mundo. Pues bien, este Mustafa Suleyman es uno de los que ha tomado como referentes el propio Harari y nos plantea estos. El libro en el que se desarrollan estas reflexiones es La ola que viene y, como veis, plantea esos 4 rasgos clave que explican por qué las nuevas tecnologías de la información hacen diferente a esta ola. En primer lugar, porque son generales por naturaleza y de uso universal. En segundo lugar, como he comentado antes, porque evolucionan a gran velocidad, mucho más velocidad que en los inventos de siglos anteriores. Tienen un impacto asimétrico, es decir, no podemos controlarlos porque hay implicaciones en diferentes ámbitos. Y en cuarto lugar, en algunos aspectos son cada vez más autónomos. Es decir, corremos el riesgo de que una vez que se lanza la IA, según esa triple clasificación que hemos visto con la conceptualización de Adela Cortina, pues tengan ese nivel de autonomía, ¿no?
Bueno, por lo tanto, tendríamos que volver a ese tipo de inteligencias sobre las que deberíamos evaluar a la IA. Hemos visto las 8 de Gardner y tenemos que plantearnos también esas nuevas reflexiones en cualquier investigación que os planteéis, porque son las previas a que hablemos de inteligencia artificial, o deberían ser aquellas con las que deberíamos nutrir también y preguntarnos si realmente esa inteligencia es inteligencia. Está claro que es artificial, salvo que demos la razón a los transhumanistas, que en realidad están planteando una reflexión ideológica más que científica, ¿no? El transhumanismo y el posthumanismo están planteando una reflexión ideológica, y nosotros y vosotras somos científicos y científicas. Por lo tanto, lo que planteamos, y es lo que estamos intentando hacer también dentro de las universidades, hemos visto, antes me planteaba la vicerrectora, que por ejemplo aquí la Universidad de la Experiencia de mayores de 55 años tiene un gran enfoque. No podemos quedarnos en la universidad en esa visión elitista, aislada, en la que nuestra investigación se queda dentro. Cada vez es más importante la transferencia de conocimiento. Aquí estáis viendo una imagen de Alfonso Gutiérrez, que es otro de los expertos dentro de nuestra universidad en el campo de la educación, refiriéndose a una audiencia rural dentro de un proyecto que se llama el Acueducto del Saber. Estamos llevando conferencias a zonas rurales de Segovia. Los ayuntamientos, después de darles un listado grande de temas, eligen su propio tema de la conferencia que quieren percibir, que quieren recibir. En este caso era sobre alfabetización digital. Esa alfabetización digital debería tomar en cuenta todos los aspectos que estamos abordando, que estamos tratando en este momento, ¿no? Ahí veis diferentes imágenes que tienen relación precisamente con esto que estamos comentando, ¿no? Es admirable saber que gente mayor es mucho más agradecida, mucho más participativa que muchas veces nuestros estudiantes en los cursos de grado, y especialmente lo que tenemos es una experiencia de que los estudiantes, por ejemplo en América Latina, son mucho más participativos. ¿Por qué será? De lo que vamos teniendo aquí en este país. La pregunta es, antes habíamos hablado de los 3 modelos de educación y comunicación: el bancario, el behaviorista y conductista, y el procesual, que sería aquel por el que abogaba el propio Freire, Celestín y Elis Frené, o Mario Kaplun y otros muchos expertos que hemos admirado de América Latina y también de Europa, ¿no? ¿No será que nuestros estudiantes no participan porque cada vez que levantaban la mano veían como un serrucho de cortársela? ¿No será que la educación en nuestro país ha tenido una tendencia a que el profesor fuera busto parlante en lugar de dar participación? ¿Cómo vamos a pedir ahora participación y que sean proactivos cuando les estamos saturando con programas educativos que no dejan ni un momento para respirar? Cuando realmente en nuestras épocas podíamos permitirnos el lujo de ir a ver a un conferenciante, a Aranguren, si estábamos en la Facultad de Ciencias de la Información, o a otros expertos para poder complementar nuestra formación. ¿Cómo tendríamos que desconstruir la educación para que, gracias a la provocación que nos hace la inteligencia artificial, cambiar nuestros métodos y sobre todo el fondo de la educación que hemos dado hasta ahora? Por lo tanto, todo nos viene para hacernos preguntas y para generarnos la incertidumbre entre los que nos creemos que detentamos el saber, el conocimiento y los principios totales, ¿no? Por ejemplo, poniendo en la actualidad el tema del Papa Francisco, que por supuesto no ha conseguido revolucionar esa Iglesia del Vaticano, pero sí ha intentado el ser anticlerical. Es decir, el saber y el conocimiento lo tenían los obispos y los cardenales y un Vaticano absolutamente enquistado, y lo que Francisco ha intentado, Bergoglio ha intentado, ha sido ir desconstruyendo eso para dar participación y para comprender la sensibilidad de todas las iglesias posibles y sobre todo de esa idea misionera del Cristo comprometido, ¿no?
Fijaros que seguimos viendo en las redes, por ejemplo, ataques verbales. Hoy mismo yo recibía un mensaje cuando puse una reflexión de un intelectual sobre lo que había aportado el Papa Francisco, y de repente tenemos mensajes dogmáticos diciendo: no, si este hombre no ha hecho nada, no ha conseguido nada, realmente ha estado inserto en una iglesia incompetente. Reflexionemos sobre lo que significan nuestros propios dogmatismos también. Yo soy una persona agnóstica, pero sin embargo todos tenemos que comprender, los que nos hemos educado en el catolicismo, aunque seamos agnósticos o ateos, que tenemos que unirnos para ver cómo conseguimos que esa espiritualidad imprescindible en cada ser humano consigue transformar la realidad. Porque si no, vamos a ser igual de estereotipados, igual de dogmáticos que lo que hemos criticado siempre. Es decir, demos un paso atrás en lo ideológico para estar realmente comprometidos con el ser humano, para estar realmente comprometidos con la transformación de una realidad que no nos gusta y que realmente desde el saber y el conocimiento, desde la ciencia, tendríamos que transformar, pero en primer lugar quitándonos esas capas, esas adherencias que nos hacen al final no tener ese primer nivel importantísimo de inteligencia intrapersonal, de conocernos e interpersonal. Porque si no, no nos valdrá que todos vayamos al psiquiatra permanentemente para curarnos emocionalmente, ¿eh? Entonces, fijaros hasta qué punto estamos hablando de cosas que son interrelacionadas, ¿eh? Parece que no, pero hay interrelación entre lo que es lo ideológico, y si somos realmente dialécticos, tendríamos que plantearnos esa dialéctica empezando por nosotros y por vosotras mismas. Una transparencia de Madame Curie, la única científica que obtuvo 2 premios Nobel, en física y en química. La síntesis es: nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es hora de comprender más para temer menos. Fijaros qué síntesis de pensamiento. Una mujer que murió absolutamente comprometida por su objeto de investigación. Fue contaminándose hasta morir por su pasión a la ciencia. Acabamos de hablar de la espiritualidad y hablamos ahora del compromiso científico, ético y moral de una investigadora que comprometió su vida para el desarrollo de la ciencia y en favor del ser humano. No sé, podríamos hablar de muchas cosas más, pero me parece interesante que pudiera haber un tiempo mínimo para el debate y para el que podáis ilustrarme, porque realmente esa sensibilidad que cualquier persona que esté en la academia creo que deberíamos tener es escuchar sobre todo y abrirnos de forma coherente al conocimiento de nuestros doctorandos y antes aún de nuestros estudiantes y de todas las personas que tienen el compromiso de investigar y la vocación de investigar. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Soy Andrei Teodoro Stamate, soy doctorando en la Universidad de Sevilla, de Rumanía, pero español dentro de poco. Y me ha gustado mucho la parte, sobre todo, cuando menciona el tema de escuchar a los estudiantes y dialogar y entenderlos. Es una lucha que llevo constante en mi facultad, es complicado, pero sí es verdad que tengo algunas discrepancias con la reflexión que tiene sobre la inteligencia artificial, ya que creo que estos debates se plantearon de manera muy eficaces hace décadas, todos estos debates se resumen en una película increíble que es Robocop. Paul Verhoeven consiguió hace décadas hablar justamente del problema del avance de estas nuevas tecnologías, y cómo en la película se muestra que estas nuevas tecnologías salvan la vida de un hombre
Esto se puede extrapolar al uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina. Y cómo salvan la vida al protagonista, convirtiéndolo, ¿no?, dándole ese 25% de su 100%, convirtiéndolo en un cyborg. Sin embargo, creo que los problemas que se plantean en la película y que siguen siendo los problemas actuales no son tanto ese avance de las nuevas tecnologías, sino quién está detrás de esas tecnologías, quién está detrás de las empresas que controlan las diferentes inteligencias artificiales. Es decir, no hay solamente una inteligencia artificial, no es lo mismo ChatGPT que Grok, pero sin embargo hay unos problemas que se invisibilizan en aras de hablar de la inteligencia artificial, que son los problemas modernos y persistentes, que son la precariedad, que son las faltas de condiciones laborales dignas, que obligan en muchas ocasiones a los periodistas a acudir a la inteligencia artificial para intentar sobrevivir a unas redacciones terriblemente demasiado ocupadas, ¿no? y con muy poco tiempo libre. Y creo que siempre obviamos esos temas, que son los temas que deberíamos seguir hablando, de la precariedad, de la falta de tiempo, sobre todo de cómo nos roban el tiempo. Eso es Sí. Estoy absolutamente de acuerdo, efectivamente, has puesto el dedo en la llaga y precisamente por eso hemos hablado de la necesidad de reforzar esas otras inteligencias para llevar a los propios empresarios y a los propios dueños de los medios esa sensibilidad, porque está claro que una de las cosas que siempre han dicho los periodistas es que fuera hace muy mal tiempo, ¿no? No tenemos ninguna defensa. Si nos echan de la empresa, ¿qué vamos a hacer? Podemos ser muy éticos, muy utópicos, pero sin embargo lo que tenemos es que conservar nuestro puesto de trabajo. De ahí que el comienzo de toda la reflexión haya sido, si no cambiamos el concepto de lo que tenemos que educar, que es en esas múltiples inteligencias, y valorar en nuestros alumnos, que a lo mejor más importante de que valoremos tan negativamente los informes PISA, deberíamos empezar desde el principio, ¿no?, por formar a ciudadanos y ciudadanas sensibles y críticas y capaces de rebelarse cuando en un trabajo nos están sometiendo y nos están humillando, ¿no? Pero si no empezamos desde el principio, difícilmente vamos a tener esa capacidad, ¿no?, para ser dialécticos y para rebelarnos. Y por otra parte, está claro que en el fondo de lo que has dicho está el tema de las brechas digitales también, ¿no? Todo este desarrollo, ¿a quién está llegando? Es decir, por mucho que queramos meter la tecnología, está claro que los conceptos básicos del periodismo, que para poder desarrollar y sacar a los prompts el máximo rendimiento, hay que saber redactar, saber hacer buenas preguntas. O sea, volvemos otra vez a la necesidad de una inteligencia lingüística, lógico-matemática. No deja de ser necesaria ninguna de esas inteligencias, pero también viendo la visión de totalidad, ¿no? De todas las personas que lo escuchamos, nos estamos planteando las preguntas correctas respecto a lo que es las implicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Porque, como decía el compañero, existe, digamos, estas personas que están detrás de las inteligencias artificiales, pero detrás de estas personas pues también tenemos todo un sistema creado que es pues Occidente. Y yo creo que la preocupación más urgente que yo tengo frente a las inteligencias artificiales no es realmente si existe el plagio o no existe el plagio, sino que en este momento, mientras estamos aquí sentados, están evaluando en ciertas partes del mundo, en Palestina, donde, digamos, se aplican estas inteligencias para decidir a criterio de estas personas quiénes son seres humanos, quiénes merecen vivir y quiénes no merecen vivir en ciertos territorios. Este debate, digamos, de las inteligencias artificiales, pues en su momento, digamos, me recuerda a este optimismo que tenía Walter Benjamin con el tema de la reproductibilidad técnica, que él juraba que esto iba a ser la panacea, y pues veamos donde acabamos, pues no fue tanto. Pero sí quisiera también plantear esto de si nos estamos realmente haciendo las preguntas adecuadas respecto a las inteligencias artificiales, porque a veces creo que dejamos de fondo el hecho de que las sociedades que crearon estas condiciones de posibilidad para la existencia de estas inteligencias
son las mismas que están provocando al día de la fecha un genocidio televisado y el que todos somos testigos. Entonces, ¿cómo uno puede generar estos espacios, estas preguntas, digamos, desde ese nivel que se requiere esta reflexión, y más aún involucrando el campo de las comunicaciones, que es algo neurálgico en la actualidad y bueno, que siempre lo ha sido? Eso pues, es como vendría a ser, no, sé que no es una pregunta que se pueda responder ahora, pero es como la parte que quiero como añadir a esta reflexión, ¿no? Perfecta y clarísima, ¿no?, tu intervención. Lo único, el decir que realmente reiterar que tenemos que cambiar las prioridades del sistema educativo, porque como sigamos así no va a haber tarta para nadie. El tema es que por mucho que Elon Musk esté experimentando irse a Marte para poder huir de este planeta, lo que tenemos es que priorizar diciendo que si nos cargamos este planeta podrán irse a Marte unos pocos, que probablemente serán los de siempre y que crearán otro mundo marciano como el que estamos teniendo aquí, ¿no? Sí. Gracias también por las aportaciones, un poco por añadir a lo que sí. han dicho mis compañeros. Bueno, voy a usar de referencia una serie nueva de Netflix, que al final las series también son reflejo de nuestra realidad, que se llama Justicia Artificial. No sé si alguien la ha visto, pero les cuento sin spoilers de qué va. Que es usar la inteligencia artificial para identificar en un juicio ante personas si mienten o no mienten, si es verdad o no es verdad. Y el proceso, la información particular que me gusta de esta serie es que contratan expertos, a jueces que hacen de normal su trabajo durante muchos años para entrenar a la IA, para que la IA tenga esta parte humana de valoraciones. Entonces me hace muy interesante porque dentro de lo que hablamos también hay un sesgo dentro de la información que la IA usa a la hora de, bueno, esto es lo que yo puedo obtener de toda la información que hay, pero hay una prioridad de información y una jerarquización de la información donde a lo mejor prima o está por encima una ideología compartida, pero no del todo certera. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Entonces, ¿de qué manera nosotros también como periodistas, comunicadores o simplemente como ciudadanos aportamos a esa diversificación del marco común que tiene la IA a la hora de tomar decisiones? Por ejemplo, yo le hago una pregunta a ChatGPT sobre un tema político y a lo mejor va a usar las primeras 10 referencias que tenga en Google. Y a lo mejor esas primeras 10 referencias están un poco sesgadas por mi ideología, mi algoritmo, por... No sé, o sea, creo que hay un debate interesante ahí a la hora de que lo que la IA nos arroja como resultados no siempre abarca la realidad de un contexto homogéneo y completo. Sí, sí, está clarísimo. Por ejemplo, estamos viendo en las redes sociales más haters, más odiadores que gente que participa desde un punto de vista constructivo, ¿no? Muchas veces. Y entonces esos, de alguna manera, influencers están a veces provocando el que incluso les guste tener odiadores en sus redes sociales, y el tema del sesgo es absolutamente imprescindible. Decías tú la asesoría de jueces, pero ¿qué jueces, no? Porque estamos viendo permanentemente a profesionales que han memorizado las leyes, pero que no tienen ninguna empatía, y sus sentencias a veces son sentencias o indescifrables o sentencias absolutamente sesgadas que no hacen justicia realmente, ¿no? La imparcialidad de los jueces depende, ¿no? Sí, había... Buenas. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, Agustín, muchas gracias por tu tiempo y por la conferencia. Por cierto, un poco el hilo de lo que ha dicho la compañera sobre la cuestión ideológica, ¿no?, de la IA, el transhumanismo. Sí. Antes has comentado que los transhumanistas tienen como un proyecto ideológico fuerte y has hecho una distinción como muy severa entre la ciencia y la ideología.
y me gustaría que funcionaras un poco más en esa idea, porque a veces creo que también que como científicos y como sobre todo como investigadores sociales tenemos una responsabilidad muy fuerte cuando hablamos de objetividad, de verdad, y por ejemplo la teoría transhumanista es extremadamente amplia. Hay aportaciones desde, por ejemplo, la epistemóloga Donna Haraway, que también se posiciona desde el manifiesto Cibor, de otras epistemologías de una connivencia tecnológico-social, entender también lo tecnológico no como algo alejado de lo social, sino como algo que lo comporta, que es un ensamblaje, que somos parte de ensamblajes sociotécnicos, como la Latour. Entonces, me escamo un poco, entonces te quería preguntar qué entiendes por ideología, por qué has hecho esa definición, y también entendiendo, ostras, que al final, aunque estamos en la universidad y que al final tenemos que entender que la universidad ha sido el brazo del Estado ideológico desde sus inicios y que por suerte ya estamos en un proceso reflexivo sobre cómo tenemos que cambiar esos patrones, de dónde partimos, pero me gustaría que si pudieras explicar un poco más por qué has hecho eso y muchas gracias. Sí, gracias a ti. Sí, desde el punto de vista ideológico, si lo que hacemos es plantearnos que la máquina va a superar al ser humano sin ningún tipo de dialéctica, entonces estamos creyendo en que esa transformación absoluta de la máquina por el ser humano nos va a transformar ya porque sí, ¿no? Vamos a tener una sociedad perfecta y desde el punto de vista ideológico eso está bien si creemos en ello, pero tendríamos que demostrarlo desde un punto de vista objetivo y con el método científico. Entonces muchas veces se plantea que convertir en utopía la distopía, la utopía siempre es identificada desde el punto de vista ideológico, es decir, desde un punto de vista científico, y yo tengo un libro que se llama Una televisión para la educación, la utopía posible, pero tengo que reconocer que en ese libro, aun cuando hay conceptos que se basan en el método científico y en demostraciones realizadas por todas las experiencias positivas que ha habido en la historia, sin embargo, si hablamos de utopía, prima lo ideológico frente a lo que puede ser el concepto científico, del método científico. Pero muchas gracias porque efectivamente reconozco que efectivamente dentro de tendencias humanistas y transhumanistas, está la intención de generar ciencia, de crear ciencia con demostraciones. Sí. Buenas tardes, Agustín, muchas gracias. Hola. Mi nombre es Pablo Pastora, vengo de la Universidad de Málaga, del otro programa de doctorado de Educación y Comunicación Social. Me ha encantado la conferencia y, de hecho, en mi tesis la inteligencia artificial está muy inmersa, sobre todo porque estudio desinformación y cuando hablamos de inteligencia artificial relacionada con el periodismo, que se ha tratado bastante, sobre todo vemos esa perspectiva apocalíptica, ¿no? Que parece que la inteligencia artificial lo único que nos va a traer son cosas malas. No considero que tenga que ser así y, bueno, como hemos visto, por ejemplo, en las ciencias y en la salud, el aporte que tiene, ¿por qué no utilizar también la inteligencia artificial, ya no solo generativa, sino cualquier tipo de inteligencia artificial, en un uso positivo para el periodismo y no solo centrarse en lo perjudicial que puede ser para la desinformación con la creación de deepfakes o con la creación de información inventada, sino también como detección de desinformación, al igual que se puede detectar un ictus, ¿por qué no detectar información? Vale. No quitar ni un minuto al acto tan importante de Palestina que hay que hacer y que voluntariamente es un orgullo que esta universidad lo haga, pero te respondo muy brevemente. Efectivamente, todo lo que es la consulta de fuentes, la edición previa de texto que nos quita tiempo para ir al meollo de lo que es la información en búsqueda de la verdad, el contraste de fuentes, etcétera, es un instrumento fundamental y por eso hacíamos la pregunta antes de a qué se va a dedicar el periodista fuera de lo que es imprescindible que puede resolver la propia inteligencia artificial y por lo tanto ese es un campo que en tu tesis deberías abordar también desde el punto de vista de entrevistas a los profesionales que ya están utilizando de forma muy positiva la IA, pero me parece crucial. Efectivamente. Gracias. Bueno, pues concluimos aquí para poder pasar al homenaje. Agradecemos de nuevo a Agustín su tiempo y todo.
que hay que firmar, porque somos rigurosos. Hay 3 partes de firma, uno hoy por la mañana, que todo el mundo ha tenido que firmar ya. Si alguien no lo ha hecho, cuando terminemos va a haber la última oportunidad de la firma del parte de mañana. Está en la mesa de documentación al exterior. Y por favor firmar, por la tarde habrá otro parte y mañana habrá otro parte. Solamente las personas que firmen los 3 partes podrán tener el certificado de participante. Digo esto porque meses después empiezan a escribir gente para decir que porque asistieron un rato quieren un certificado de participante y no lo podemos hacer por normativa de la propia universidad. Hay que firmar los 3 partes para tener el certificado de participante, que lo enviaremos una vez finalizada la jornada la próxima semana. ¿De acuerdo? Así que recordar la importancia de firmar, de firmar. No se va a pasar por cada sesión porque tampoco, pero sí que hay que hacerlo 3 veces. Otro tema, ahora por cuestiones de logística, llega el momento de la comida. Obviamente cada uno podía comer donde quiera, o si no quiere comer no come, lo que quiera. Si uno quiere hacer dieta, está bien también, pero os recomendamos el comedor universitario, que está a 5 minutos de aquí, en la propia avenida universitaria, hacia el sur, hacia allá. La comida es un buffet libre, se come por 6 euros y pico, no llega a 7, y bueno, está bastante bien para ser una comida universitaria, que todos sabemos que normalmente no son, pero está bastante bien. Si alguien quiere comer en un bar típico así, aquí fuera del campus, en la otra parte, hacia allá, está el restaurante Manguara, lo ponéis en Maps y os va a salir ese santo Google que nos lo dice todo, restaurante Manguara, por si alguien quiere comer ya comidas típicas. Os recomendamos que ahora hagamos una comida más modesta y por la noche, una vez que visitemos el museo y demos el paseo por la ría y veamos ese atardecer en la ría, pues sí que ya es el momento de irse a tomar tapitas por el centro de la ciudad. Os hemos metido un montón de restaurantes, de sitios, de bares para que podáis visitar, y creo que va a ser momento también de convivencia. Miren, hay 2 horas y media, inicialmente iban a ser 3, va a haber 2 horas y media de descanso. Está premeditadamente puesto 2 horas y media. Si estuviéramos en Portugal nos pondrían media hora o 1 hora. Pero aquí hemos puesto 2 horas y media para que haya no solamente comida, sino conversación, relax, convivencia, que son aspectos sustantivos dentro del programa, aunque no se reflejen. Hablar con gente, charlar con los directores, con los profesores, con los compañeros, con los pares, es parte sustancial de esta jornada. Por eso son presenciales y no pueden ser virtuales. ¿De acuerdo? Regresamos a las 4:30 en punto. La sesión de la tarde tiene que ser muy puntual, porque a las 6:30 en punto tenemos que terminar, porque a las 7:15, y hay que irse al centro, empieza el primer turno de visita al museo. Uno será 7:15, ya Lupita, que está por ahí, que es el alma mater de estas jornadas, ya os ha mandado un mail con los grupos creados a partir de las peticiones que habéis hecho. 19:15 será el primer grupo, 19:45 el segundo y 20:15 el tercero, para que más o menos a las 20:45 ya hemos terminado tanto el museo como el paseo por la ría. En función del horario que os toque, pues dais el paseo por la ría antes o después de la visita. Están a 5 minutos el Muelle del Tinto del museo, porque justamente el museo está al final del Muelle del Tinto. Ya lo veréis esta tarde, es muy fácil de entender. Pero sí que hay que irse al centro y hay que coger un medio o privado o un autobús para ir, porque de aquí al centro pues sería unos 35 o 40 minutos andando. No nos vamos a dar tiempo para, sobre todo el que tenga el primer grupo. Lo repetiremos por la tarde, ¿de acuerdo? Bien, todas las sesiones se están grabando y después irán a la página web. Esto es una tradición que hemos hecho desde las primeras jornadas doctorales. Quiero decir que si alguna charla os interesa, podéis después reproducirla, ponerla a los alumnos, compartirla con alguien. Estarán puestas en una semana de 10 días. Los alumnos del Máster de Comunicación y Educación Audiovisual son los que se están encargando de toda la grabación y de todo el montaje posterior. Bien, en la documentación inicial se han dado 2 libros. Ya ahora, cuando terminemos la sesión de la mañana, se recoge todo ese stand y ya no se entregan. Digo que si alguien no tiene los 2 libros y los quiere, antes de que marchemos a comer, ahí todavía están puestos para que se puedan recoger. ¿De acuerdo? Y no quiero robar más tiempo. Al momento, yo creo que más simbólico de esta sesión de la mañana es que tenemos alumnos palestinos, doctorandos palestinos. Algunos no han podido venir porque no han dado la visa, el gobierno de Israel, pero hemos tenido la suerte que Tamador sí haya podido venir y esté aquí con nosotros. Entonces, este momento yo creo que de recogimiento, como hemos dicho, por el simbolismo que tiene de que nuestros alumnos ahí no puedan salir del país en algunos casos y otros tengan que venir con dificultad. Begoña Mora, profesora de este programa, directora de tesis y codirectora de Tamador, va a hacer una breve presentación y va a ser un acto de 3, 4, 5 minutos, no más. Pero antes de irnos a comer, creo que es el momento oportuno para que hagamos este gesto simbólico a ese pueblo que está sufriendo tanto.
Voy a presentar a Tamara, luego me gustaría pedir un minuto de silencio por el pueblo palestino y todo lo que está sufriendo y a continuación Tamara nos hará una breve presentación de aproximadamente unos 5 minutos que ha preparado especialmente para estas jornadas doctorales. Y bueno, tengo el honor de presentar a Tamara Abulabán. Ella es profesora de Medios Interactivos y Comunicación en la Universidad de Belén, donde imparte cursos de producción de medios, realización de documentales, montaje y alfabetización mediática, y ahí involucra activamente a sus estudiantes en la comprensión del papel de los medios de comunicación en la formación de la conciencia pública, especialmente en lo que respecta a la narrativa palestina. Su enfoque creativo puede poner de relieve relatos marginados y distorsionados en los medios de comunicación convencionales y utiliza el cine como herramienta de documentación cultural y expresión política, especialmente en el contexto de ocupación y en el desplazamiento. Ha trabajado en varios proyectos audiovisuales y documentales que exploran la vida y la cultura y la resistencia palestinas. Y, por suerte para nosotros, pues además es doctoranda en la línea de educomunicación de este programa de doctorado de la Universidad de Huelva, así que vamos a aprovechar su participación en estas jornadas para hacerle este pequeño homenaje al pueblo palestino. Si se ponen de pie conmigo durante un minuto, por favor. Tamara. Thank you very much. Sorry, I'm not good in Spanish. I'll speak in English. I'm Tamara Abulabán. I'm from Palestine. I'm a filmmaker. I'm a refugee, a Palestinian refugee living in a refugee camp inside Palestine. My childhood was not easy, living in a refugee camp under occupation. But during that time, I felt that people around the world need to hear and to know what's going on in Palestine. So from that time, I know that I want to be a filmmaker and to study media and to raise our voices to the world. My films concentrated on women issues, refugees, girls, people who are disabled. My story started with film أحلام المنفى, which is Frontiers of Dreams and Fears. When I was a kid, a female filmmaker came to the Haitian refugee camp where I was living in, and she filmed us, and she made a brilliant documentary talking about Palestinian children living under occupation. And this film got so many awards. So from that time, I said, I want to do that. A female filmmaker, very strong. She raised our voices in a very artistic way. So I did some films, short and feature films. My film Behind the Fence is talking about the Intifada, first Intifada, late 80s, where Palestinian, the name Intifada means uprising, means a revolution. They started a revolution in the late 80s to stop the occupation, against the apartheid, the occupation, the restrictions.
So my people had a very big wall around them. So they decided to destroy the wall. So this documentary about this, destroying walls, destroying the restrictions coming from the apartheid. It's a feature film. I'll give you the link of the film so you can watch it in Huelva University. My film, Born in Palestine, Born in Bethlehem, it's the story of Jesus who was born in Bethlehem, because I'm living in Bethlehem, but in 2024. So the story of women and children who are living under occupation, and it's going to be screened in BBC in in Christmas, next Christmas. I want to show you, it's a documentary. I know we don't have time. It's a very short part of the documentary puzzle. I have a problem because of the tragic childhood I lived. I had a trauma. So some people in the post-traumatic disorder, they forget their memories. So I have a very big memories in my childhood where I don't remember anything. So I made the film to document what happened in my childhood and to make a puzzle to understand what's going on in my childhood, to understand what happened exactly. And I'm interviewing my parents. So I'll show you a very small part of it. The misinformation during the war was really massive. So here are some stories about the misinformation. There was a rocket killed 500 Palestinians in Al Ahli hospital in Gaza. Okay, it was really a tragic. So in the Israeli media, they said it's not an Israeli rocket, it's a Palestinian rocket killing Palestinians. Okay, so, and all the international media took from the Israeli media this. Afterwards, there was in the New York Times, they were studying the videos that were shown in social media about the direction of the rocket or the missile, and they discovered that it's an Israeli airstrike killing 500 Palestinians in Al Ahli hospital in Gaza. So, I mean, what's going on in the media, it's another battle that we need to concentrate on. Not that also, but also I'm trying to speak English, but sometimes I speak Arabic. Also targeting the Palestinian journalists. There are more than 200 Palestinian journalists who were killed in that war, in that genocide, and they are wearing the press vest. For example, Shireen Abu Akleh, she's Al Jazeera journalist. She was killed and assassinated by the Israeli soldiers while she was working in Jenin refugee camp. Also, we face lots of shadow ban. They stop our Instagram, Facebook pages because we are talking about Palestine, and we are using the word genocide. Thank you. I hope it's just 5 minutes. There are more and more and more to talk about it, maybe next times, and we can show some of the films we produce about what's going on in Palestine. The last thing I want to say, so many people are using wrong words. Like, it's not a war, it's genocide, because we are people living under the occupation. And it's also ethnic cleansing. It's not conflict, it's genocide. So also using the right words is very important tool. Thank you.